Hola, mi nombre es Susana Aguilar, soy sacerdotisa de Avalon y hoy quiero hablarles sobre la diosa Hécate. Hécate es una diosa muy multifacética. Es muy difícil clasificarla como un tipo de diosa, como diosa del amor o como diosa de los muertos, porque tiene tantos atributos y tantas cualidades que simplemente es imposible reducirla a una sola cosa. Más recientemente se conoce a Hécate como diosa de las brujas o diosa oscura, pero eso no es más que una definición bastante moderna, que no tiene que ver con la forma en que se entendía a Hécate en la antigüedad. El culto a Hécate comienza en Tracia o en Caria, que es una zona que actualmente es Turquía. En esta zona se practicaban varios tipos de magia, era una zona muy activa espiritualmente hablando. Y Hécate era una diosa del pueblo, por decirlo. Las personas comunes y corrientes tenían altares a Hécate en sus casas, sobre todo para proteger las puertas. Y también había, pequeños santuarios, a veces en los cruces de caminos, en los caminos. Así que una de las cualidades como más antiguas de Hécate es esto de proteger los umbrales y proteger los viajes, a los viajeros y a los caminos. Ahora, cuando Hécate llega a Grecia, ¿cierto? Su culto migra a Grecia, entonces ella se transforma en una titánide, es decir, algo anterior, ¿cierto?, a los dioses olímpicos. Y bueno, al participar también en la guerra de los titanes con los dioses, ella se pone, ¿cierto?, del lado de los dioses y se queda también en el Olimpo con un lugar para ella. Ella también aparece en el mito, ¿cierto?, de Deméter y Perséfone, cuando Perséfone se va al inframundo, y también digamos que la ayuda en este momento es la que escucha, ¿cierto?, los gritos de Perséfone. Y también en la mezcla, ¿cierto?, con la religión de Antigua Grecia, entonces Hécate también pasa a ser el consorte de Hermes, y ambos se vuelven dioses, ¿cierto?, del inframundo, dioses cetónicos. Uno de los epítetos de Hécate es justamente Cetonia, que tiene que ver con esto de la tierra o del mundo intraterreno. También tiene otro epíteto, por ejemplo, de Pritania, que es la reina de los muertos. Soteira, por ejemplo, la que salva al mundo. Angelos, la mensajera. Trivia, la de los tres caminos. Kleidouchos, la de las llaves, y así. Los epítetos, como pueden ver, son una especie de apellido, por decirlo de una forma fácil, que nos da como una cualidad más específica de la deidad. No es la única deidad que tenía epítetos, ¿cierto? Hay tanto Afrodita como otras deidades tenían también estos epítetos que ayudan, ¿cierto?, a conectar con una parte más particular de esta diosa. A Hécate también se le hace como un sincretismo fuerte con Artemis. Muchas veces se la ve, por ejemplo, en el papiro mágico griego, aparecer Hécate junto a Artemis, junto a Mene, y así formando a veces trinidades con otras diosas. La cualidad triple de Hécate tiene que ver, ¿cierto?, con triple forma y también con esto de formar trinidades con otras diosas que tienen otros nombres, aunque a veces se mezclan estas diosas y por eso muchas veces se vuelve como intercambiable, por ejemplo, el nombre de Artemis y el de Hécate en algunos textos. Hay colores que son típicos de Hécate, por ejemplo, el rojo, el blanco y el negro. Algunos de sus animales más típicos son las serpientes, los caballos, los perros, los leones. Y ofrendas típicas para ella serían también las manzanas, los ajos, las cebollas, el vino, el aceite de oliva. Y uno de sus símbolos más conocidos es el estrófalos, que es mencionado en los oráculos caldeos. El estrófalos en realidad era como una especie de rueda a la que se le podía poner un hilo en el centro y se podía hacer girar, como lo que en Chile conocemos como run run. Y de esta forma, tal vez muy similar a la idea del molinillo de oración, ¿cierto?, que hay en el Tíbet. Estoy haciendo una comparación, no estoy diciendo que sea lo mismo en ningún caso, pero un poco la idea de que al hacer girar, ¿cierto?, esta especie
de figuras, ¿cierto?, geométricas, se puede de alguna forma ayudar a llamar esta energía, la energía de Hécate justamente. Festividades típicas de Hécate, tenemos por ejemplo el Deimnon, que es la luna negra. Típicamente se le celebra y muchas veces con alguna ofrenda de comida que se prepara especialmente para ella. Hay otras festividades que se consideran normalmente más modernas, como la Hecatesia, que se celebra el 13 de agosto, y como los fuegos sagrados de Hécate, que se celebran en la luna llena del mes de mayo. Para celebrar cualquiera de estas dos ocasiones que son más modernas, es muy fácil buscar información en internet, hay bastante información al respecto. Ahora, ¿cómo comenzar a trabajar con Hécate? Lo ideal es empezar con esta idea, ¿cierto?, de los altares en las puertas, es decir, estos altares que son de protección. Trabajar con Hécate no es algo avanzado en la magia o en la brujería. Hay que aclarar que Hécate no era una diosa de la brujería, eso lo fue adquiriendo después con el tiempo. Ya, ella sí tenía mucho que ver con el trabajo con los muertos y el trabajo con las plantas venenosas, pero ya digamos que la fama esta de diosa de la brujería se la da Shakespeare con su Macbeth, ¿cierto? Entonces no es una cosa que haya venido, ¿cierto?, de la diosa más original. Lo que sí, el rol de Hécate fue avanzando desde una conexión fuerte con el inframundo a tomar mucho más fuerza en este rol de soteira, como de salvadora, ¿cierto?, de compasiva, que fue tomando ya en los oráculos caldeos. Y eso es lo que a veces se traduce en que muchas personas la entiendan como una madre, porque en realidad la diosa Hécate tiene mucho más cualidades de doncella que de madre, a pesar de que en algunos episodios ella tiene hijos, en ninguna parte se casa, y el tema de los hijos es bastante como secundario en su mitología. Entonces digamos que Hécate es una diosa doncella. No es originalmente diosa de las brujas, eso es ya una consideración moderna, pero sí tomó esta connotación como de alma mundis, como de la Shekinah. Se la compara a veces con estos conceptos, ¿cierto?, de una especie de espíritu que está presente en todo el mundo. Si ustedes quieren trabajar con Hécate, hay que dejar en claro de que Hécate no es una diosa para practicantes avanzados de magia o de brujería. ¿Ya? Si piensan que el culto era un culto popular, que lo podía hacer cualquier persona en su casa, ¿cierto?, poniendo un altar, etc., entonces claramente esta diosa no era una diosa de, qué sé yo, por decirlo de una forma, de la alta magia, por decirlo, ¿ya? El hecho que después apareciera, no sé, en el papiro mágico griego y esas cosas, con un sincretismo, con un montón de cosas, eso es bastante posterior, y eso no quiere decir que trabajar con la diosa tenga que ser siempre como desde un paradigma mágico, ¿ya? Porque podemos trabajar con ella desde un paradigma devocional, y ahí nos podemos acercar a ella de forma mucho más simple y, como digo, armando un altar, comenzando a escribir invocaciones. Lo importante, por ejemplo, leer los himnos órficos, leer, ¿cierto?, los oráculos caldeos, estar como tratando de afianzarse con el lenguaje que se usa para llamarla, cuáles son las palabras como claves, ¿cierto?, que podemos utilizar para llamarla. De esa forma vamos a ir comunicándonos con ella y vamos a tener cada vez más cercanía con ella. Y esa es la forma, digamos, más devocional de trabajar con ella. También podemos trabajarla, podemos utilizar algunas herramientas como las llaves, ¿cierto? Ella también a veces porta una especie de látigo, una daga, etcétera, y utilizar todas estas herramientas en nuestra práctica también nos van a ir acercando poco a poco a ella. Para informarse acerca de Hécate les recomiendo el Covenant de Hécate, que es donde pueden encontrar información en castellano sobre ofrendas, los animales y distintos símbolos sobre Hécate, y les va a ayudar a llevar su práctica de forma como más ordenada. También, si es que buscan a través del Covenant, a lo mejor pueden encontrar algún grupo de Hécate cerca de ustedes, ¿ya? En el caso mío hay uno acá en Valparaíso, donde yo vivo, y he participado de ese grupo, que hoy en día es el santuario de Hécate e Inodia. Pero si ustedes están en otro lugar, es posible que haya también algún grupo que trabaje con Hécate. Hay trabajos más modernos con Hécate, como por ejemplo el considerarla como la madre de Lucifer y trabajar también con el árbol de las Clifot, ¿ya? Es algo bastante directo. Creo que Hécate como doncella sobre todo calza muy bien en trabajarla en Saturno y también tal vez en la esfera lunar,
sobre todo del lado de las clipot, que puede ser como un trabajo con espíritus, digamos, demoníacos, por decirlo, del inframundo. Y este tipo de espíritus, ¿cierto?, corresponden a esta horda que tiene Hécate. Siempre se habla de que ella tiene una horda de espíritus junto a ella, y entonces también a través de ella podemos trabajar con estos demonios y espíritus. A veces se le calza como el Goetia encima, y eso como que ya nada que ver, porque el Goetia, como es un texto tan reciente, calzárselo a Hécate creo que ya es como una exageración. Pero trabajar tal vez con espíritus del inframundo con la ayuda de Hécate, claro que es perfectamente posible. O sea, es una buena forma de tomar el control sobre estos espíritus. También el trabajo de Hécate puede venir acompañado con un poco de trabajo con Hermes, porque como son tan cercanos, es muy posible que aparezca espontáneamente en nuestra práctica, cuando, al menos a mí me pasó así, cuando uno está trabajando con ella. Hécate también es muy buena para trabajar los momentos liminales, como los momentos de muerte y de nacimiento. Ella protege los partos, ¿cierto? Protege los recién nacidos, la partera, ¿cierto? Está en esa protección, y también ayuda mucho como psicopompo también, para que los muertos puedan cruzar y llegar, ¿cierto?, a donde tengan que llegar, ¿cierto?, en el inframundo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle me gusta, dejen algún comentario en la caja de comentarios y suscríbanse al canal. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Chao, chao.